platicado inclusive las etapas o los tipos de conducta. ¿Alguien recuerda de las aquí presentes y conectadas cuáles son los tipos de conducta que les mencioné en la clase pasada? ¿Cuáles son esos 4? ¿Es la conducta social, asocial, parasocial y antisocial? Es correcto. Social, asocial, parasocial y antisocial. Eso ya quedó claro, pero vamos a retomarlo ya desde una manera formal para que no tengas dudas. La criminología y los tipos de conducta. Vamos a hacer un repaso a eso que ya platiqué para que quede súper claro junto con otros puntos relevantes de la criminología y la conducta en sus diversos tipos. En sí, el objeto de la criminología pues, es estudiar las conductas antisociales, entendiéndose como una conducta antisocial el delito, el delincuente, el criminal, aquel que rompe las reglas establecidas legales y socialmente y que daña al prójimo, que daña el bien común. Lo definimos como una conducta antisocial. De hecho, pues todo lo que es el manual de la psicología, el DMC, pues nos habla precisamente de este trastorno de personalidad que está comprendido dentro de lo que es este manual. Uno de ellos es el trastorno de personalidad antisocial, que es aquel que transgrede las normas, las leyes, afecta al prójimo y al bien común. Por lo tanto, una conducta antisocial es aquella que va en contra de los lineamientos elementales de convivencia, afectando el bien común, atenta contra la estructura básica de la sociedad, es decir, la familia, destruye sus valores fundamentales. En términos generales, pues la conducta antisocial es todo ello, ¿no? Va en contra, como les mencionaba, de lineamientos, convivencia, afecta tanto al bien común como a la estructura básica de la sociedad y al prójimo, a la familia. Destruye el antisocial o la conducta antisocial siempre los valores fundamentales de una sociedad establecidos. Entonces, todo esto va enfocado a la conducta antisocial. La criminología, por lo tanto, nos habla o su enfoque, sus objetivos, sus perspectivas principales. Nos dice que tenemos que conocer las causas y factores de la conducta antisocial. ¿Para qué? Para lo siguiente. Obviamente, nosotros como estudiosos de la criminología, y en este caso también dentro del campo psicológico y sociológico, pues estudiamos el fenómeno criminal para prevenir la conducta antisocial y delictiva, punto número 1, ¿no? El objetivo es prevenir la conducta antisocial y delictiva. 2, coadyuvar en la investigación criminal a través de la explicación de la conducta. Es decir, somos parte de un sistema operativo de investigación criminal desde los factores para auxiliar en este caso dentro de un proceso, para auxiliar a los operadores de un sistema jurídico, los cuales requieren de profesionistas en la materia, sobre todo en el campo de la criminología y de la psicología criminal, para poder realizar pues apoyos de investigación, apoyos de análisis, apoyos de diagnósticos de conductas antisociales, en particular en algún sujeto dado, ¿no? Que esté bajo una cuestión de estudio. Entonces, coadyuvamos a la investigación criminal a través de la explicación de las conductas, tanto particulares como generales. Proporcionamos información para la individualización de la pena. Cuando se emite un fallo, una sentencia, ya con su respectivo reparación del daño y su pena corporal, va inmerso lo que es la individualización de la pena en esos dos puntos, reparación y pena corporal.
pues nosotros también proporcionamos información de acuerdo a nuestra capacidad de análisis, de diagnósticos, para poder ayudar al juzgador a que tome la decisión correcta de la individualización de dicha pena. Es decir, para ver cuántos años, de acuerdo al grado de peligrosidad que va a tener el sujeto en base al hecho cometido o los hechos cometidos. 4. En el ámbito penitenciario también apoyamos para incidir en el tratamiento progresivo técnico que llamamos en este caso reinserción social. El ayudar al sujeto que ya delinquió, o a los que están bajo prisión preventiva o ya sentenciados, ayudarlos a que puedan lograr una recuperación bastante progresiva para que sean en algún momento dado útiles a la sociedad bajo el esquema de las características sociales, de educación, de trabajo, de deporte, de salud, rehabilitación, etcétera, que van a ser herramientas que utilizamos en el ámbito penitenciario. También, obviamente, apoyar con conocimientos a la política criminal, que es estrategias para atacar el fenómeno del delito en sus 3 esferas, antes, durante y después de sucedido. Antes de que suceda, prevención social. Mientras está sucediendo, la prevención policíaca disuasiva. Y cuando ya sucedió, en la penitenciaria. Entonces, tenemos 3 momentos importantes dentro del campo de la prevención para aplicar políticas criminales. Entonces, esto es muy importante que lo aterricen dentro de lo que es su perspectiva como próximos profesionales. Nos habla de una diferencia entre conducta antisocial y delito. La conducta antisocial, jovencitas, es aquella que está en contra de la sociedad, transgrede los valores y las normas de convivencia. El delito, por su parte, es un acto en sí o una omisión que va a sancionar una ley correspondiente en el ámbito penal. Entonces, tiene su relación, pero hay que hacer esa disyuntiva en que la conducta social es la que afecta a la sociedad, transgrede valores y normas de convivencia. El delito que a pesar de todo tiene esas características, pero es el acto en sí, es el acto u omisión. ¿Qué es un acto u omisión? Bueno, el acto es actuar, como bien lo dice literalmente su palabra, y la omisión es omitir, que también van delitos por omisión, ¿no? El no alimentar, el no cuidar a un bebé, a un anciano que está bajo nuestros cuidados, el no alimentarlos, etcétera, el descuido, pues son delitos de omisión, que también sancionan las leyes penales. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Bien. Bueno, entonces continuamos. Dentro de lo que es la criminología, yo creo que nuestra materia prima es también el estudio de la conducta, y tenemos que conocer estos 4, que es la conducta social, la conducta asocial, la conducta parasocial y la conducta antisocial, que ya platicábamos de ello en la clase pasada, ya nada más para retroalimentar el punto o los puntos. Una conducta social es la persona que está adaptada al sistema, es la persona que cumple con los requisitos de convivencia social. Cuando una persona cumple con los estándares socialmente aceptados, pues decimos que es una persona completamente social, es decir, está adaptada para convivir al sistema, no transgrede las normas, no transgrede los valores, no transgrede el bien común, no daña al prójimo. Independientemente de sus actividades o de su forma de ser, no
realiza actividades ilícitas, ni tampoco realiza actividades fuera de lo común. Es un ser que trabaja, que estudia, que se capacita, que tiene familia y vive su vida de una manera socialmente organizada. Es la que cumple con las adecuadas normas de convivencia, la que no agrede en forma alguna a la colectividad y es la que cumple con el bien común. Así de sencillito. Ese es el caso de la conducta social. Porque viene el caso de la conducta parasocial, perdón, el de la social. La conducta asocial, aquí ya tenemos algunos problemas que se empiezan a presentar en los sujetos. Es un sujeto que se aísla, es un sujeto que no quiere convivir, es un sujeto que a pesar de que no delinque, a pesar de que no comete transgresión al bien común, a las normas, a los valores, pues no tiene ningún interés por estar conviviendo con sus semejantes, que se aísla por completo, que se le dificulta trabajar por la convivencia que va a realizar, que se le dificulta convivir con compañeros en etapas académicas y por ende se le va a dificultar la vida laboral porque generalmente pues todo es en equipo, todo es trabajos diversos, salvo algunas cuestiones donde no se puede o no se debiese trabajar en conjunto, ¿no? Sobre todo en términos tal vez actuales del home office, ¿no? Como le llamamos ahorita actualmente con la pandemia, que yo creo que se le ha adaptado a muchas personas que son muy asociales, trabajos de este tipo en casa, actividades donde solamente ellos participen. Entonces, a ver, permítanme, porque dejen ver un problema, ¿no? Colgaron. Bueno, entonces, creo que esa persona asocial queda muy claro, ¿no? Aquella que carece de contexto social, no tiene relación con las normas de convivencia, la conducta social se realiza por lo general en la soledad, en el aislamiento, personas que inclusive tienen una dificultad para muchas veces de convivencia familiar. Obviamente hay el psicoanálisis, la psicología dará respuestas y la criminología también. ¿Por qué una persona termina siendo asocial? Bueno, vamos a encontrar ahí diversos factores endógenos, exógenos, que pudiéramos aterrizar, ¿no? Una persona que fue a lo mejor humillada, violentada en la familia, pues va creciendo y cuando llega a una determinada edad, pues teme salir, teme convivir, abusos sexuales que sufrió, o sea, hay una multiplicidad de factores que se pueden dar también siguiendo la óptica del psicoanálisis, por eso lo veíamos previamente, ¿no? Que en uno de los casos, pues puede determinar una conducta social, en otro puede determinar una conducta antisocial. Entonces, creo que nos hemos encontrado a lo largo de nuestra vida personas que encuadran en estas conductas que estamos aquí analizando. Desde el punto de vista de la conducta parasocial, son personas que a pesar de que no transgreden los valores ni el bien común ni al prójimo, se diferencian del social y de la social en que sí critican al sistema, están en contra del sistema y lo expresan en su lenguaje corporal e inclusive verbal. No lo dañan, pero están constantemente... yo creo que el parasocial sería ya la antesala del antisocial, ¿no? Unas personas que son posiblemente inestables emocionalmente, que se visten de una forma extravagante, son muy extrovertidos en muchas ocasiones, a diferencia de la social, pero una extroversión muchas veces fuera de lo común, ¿no? Su vestimenta, sus amistades, tribus urbanas, como llamamos, sus cortes de la moda que se implementan,
los cortes de cabello, los pintados que se hacen. Prácticamente es una forma muchas veces inconsciente o consciente, puede ser también en algunas ocasiones, de una cierta, un cierto resentimiento, una cierta situación de estar inconforme, una cierta inconformidad con lo socialmente establecido. Entonces buscan personas afines para crear grupos, en este caso afines, y poder convivir. Obviamente pueden trabajar, pueden salir a la calle, pero nos los encontramos muchas veces pues en términos muy conflictivos sin llegar al delito, ¿no? Su forma de hablar, su forma de expresarse, sus manifestaciones que pueden ser tan grotescas en algunas ocasiones. La conducta parasocial va en contra del bien común, sí va, sin embargo no llega a su transgresión como tal, por eso no lo podemos encajar como un antisocial. En este tipo de conducta existe una alta probabilidad de que se convierta en antisocial, por eso decíamos que es la antesala. Yo creo que ya tiene marcados sus factores predisponentes y preparantes, ya nada más está al borde de un desencadenante. Desde nuestra óptica de estudio que hemos venido realizando. Puede contar con factores exógenos, endógenos, pero todavía no se presenta esa gota que derrama el vaso, que es el factor desencadenante que pueda detonar o prender la mecha para un acto delictivo. Es decir, está entre la frontera entre el parasocial y antisocial, es realmente muy corta. Ese es precisamente nuestro ser parasocial, perdón. A diferencia del antisocial, que ya es la persona que daña el bien común, que atenta contra las normas, que atenta contra la propiedad, que atenta contra el prójimo, en cualquier sentido y en cualquier tipo de delito ya sería un antisocial, desde las lesiones simples, robos a casa habitación, delincuencia organizada, homicidios, violaciones, todo lo habido y por haber, tráfico de armas, de drogas, todo lo que tú me digas, ya estamos hablando de un ser que comete delitos y crímenes en su caso también, y todo ello encaja en el que daña a la sociedad, al bien común, al prójimo, y se convierte por ende en un ser, jovencitas, antisocial. Por lo tanto, esos serían nuestros tipos de sujetos sociales, asociales, parasociales y antisociales como métodos de estudio. Obviamente, desde una óptica sociológica, psicológica y criminológica, cada quien tendrá su método de estudio, la psicología, la sociología y obviamente la criminología que se ayuda de todo, ¿no? De tanto de cuestiones biológicas, psicológicas y sociales. Esa es la importancia desde la óptica criminológica. Perfecto, muy bien. Entonces, existen realmente los niveles de la interpretación de la criminología en términos generales, que es el primer nivel, el crimen, el acto en sí, como un método de estudio, analizar el acto. El segundo nivel es la persona, el sujeto que delinque. Y el tercer nivel es el conjunto de crímenes que se están cometiendo en un espacio y lugar determinado. Por eso estudiamos nosotros el acto, al sujeto y al conjunto de actos en su totalidad, desde la óptica obviamente criminológica. Por lo tanto, crimen es la conducta antisocial, no deja de ser conducta antisocial, propiamente dicha, es un episodio que tiene un principio, un desarrollo y un fin. El delincuente o el criminal o el crimen o el delito son obviamente conductas, repito, antisociales. El criminal es el autor del crimen, es el sujeto individual, actor principal del drama antisocial. La criminalidad, como ahorita mencionábamos, es el conjunto de los actos, de las conductas antisociales que se producen en un tiempo, lugar determinado, con las características de la criminalidad son solamente distribución, tendencia y ritmo, en este caso en un conjunto de espacio, tiempo,
tendencia de escalas estadísticas y en qué medidas se están dando. Entonces, son bases de estudio que a veces utilizamos dentro del campo de la investigación criminológica. Para ello, obviamente, existirán las cifras de la criminalidad, que son muy conocidos en el ámbito jurídico como en el ámbito criminológico. La cifra de los delitos oficial, la cifra de los delitos oscura o negra y la cifra de los delitos reales. Que esto, pues, es muy fácil y sencillo, ¿no? Pero es bueno que lo conozcas. La cifra oficial es el número de conductas antisociales y o delictivas, según sea el caso, que son del conocimiento de la autoridad. Es decir, existe un conjunto de delitos que se están cometiendo en el día a día y después los analizamos en estadísticas por mes y después a lo mejor por bimestre y luego por semestre y luego por año, luego por sexenio presidencial, es decir, como tú quieras enfocar el método de estudio. La cifra oficial es todo aquello que llega, como bien dice ahí con letras rojas, a conocer las autoridades. Porque hay delitos que no se denuncian. Entonces, tenemos la cifra oficial, que es lo que la víctima o las víctimas o la sociedad va y denuncia. Presenta sus denuncias correspondientes. Esa es, todo eso que llega a las autoridades es nuestra cifra oficial. Porque tenemos la cifra negra, que es todo lo que no se denuncia, lo que no llega a las autoridades, lo que no conoció porque no fue la sociedad, no fue el sujeto a presentar sus denuncias. Entonces hay una gran cantidad de delitos que quedan en cifra negra, cifra oscura. De cada 100 delitos, según las estadísticas, de cada 100 delitos que se cometen, solamente 10 llegan a presentar las personas su denuncia. Es decir, 10 sería la cifra oficial. 90 delitos sería la cifra negra, que no se conoce o que no conocen las autoridades. ¿Y cómo las conocemos? Mediante investigaciones, encuestas sociales. Porque viene la conducta, bueno, nos dice ahí que las causas y los factores, por qué la gente no acude a denunciar, pues es una situación diversa, ¿no? Que nos encontramos. Temores, represalias, no creen en el sistema, les van a pedir dinero. Entonces la gente muchas veces no acude a presentar sus denuncias o demandas correspondientes por esa situación. La cifra real, pues son los 100 delitos, ¿no? Ya la suma entre la negra y la oficial nos va a dar un total, que es la realidad de los delitos que se están cometiendo en el día a día o en base al método temporal de estudio que estemos realizando. Por año, por sexenio, por década, etc. Entonces, por territorio, si hablamos de nada más de Guadalajara, de la zona metropolitana, de Jalisco, etcétera, ¿no? Entonces, debe de quedar muy claro lo que es la cifra oficial, lo que conoce la autoridad. La negra, lo que no conoce y no llega a autoridades. Y la real, la suma entre las anteriores y que nos da una totalidad y que realmente es alarmante la cifra negra, obviamente, y por ende la cifra real de los delitos que se cometen, porque nada más conocemos la punta del iceberg de una gran cantidad de delitos que nunca son llevados ante las instancias correspondientes, jovencitas. Bien, entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda sobre esta explicación que acabamos de realizar sobre la criminología y los